Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestro episodio de El Embarcadero Dev Lounge, donde como siempre tenemos experiencias, noticias, invitados y casos. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema muy interesante que ya nos habían estado solicitando bastante. Vamos a estar platicando acerca de la interacción de Python con Delphi. eh, ya sea de Python a Delphi o de Delphi a Python. La verdad es un tema muy interesante. Nos permite a nosotros utilizar todo el poder de procesamiento de datos de Python, temas de inteligencia artificial, machine learning, estadística y todo lo que nos permite hacer Python. Y por supuesto, a los desarrolladores de Python también les permite utilizar un framework, un set de componentes tan robusto o tan robustos como los que tenemos nosotros en Delphi, ya sea con BCL o con FMX. Muy bien, entonces comencemos con nuestro episodio. Por cierto, este es el último episodio de esta temporada. Ya estaremos anunciando muy pronto la siguiente temporada, donde vamos a retomar precisamente nuestros episodios, como siempre, con temas bastante interesantes, con invitados que nos van a estar demostrando tecnología o casos de éxito. La verdad también ha sido bastante bien aceptado el tema de casos de éxito, de uso de Delphi para el desarrollo de aplicaciones de punto de venta, aplicaciones de muchísimos tipos. Entonces, me da mucho gusto que esta que estos eventos hayan tenido tan buena aceptación. Siempre tenemos un muy buen número de asistentes y les agradezco muchísimo por estarnos acompañando. Muy bien, el día de hoy me están acompañando Nayeli Sánchez y Aldo Ortega. Sus direcciones las estamos mostrando aquí en pantalla. Por favor, para cualquier duda comercial o de licenciamiento la pueden ver directamente con ellos. Y un servidor, Alejandro Ruiz, también la dirección que se muestra en pantalla, me pueden contactar para temas técnicos, temas de desarrollo, temas, detalles de instalación. Aprovecho también para invitarlos a nuestros talleres completamente gratuitos. Por aquí vamos a estar poniendo la información en el chat, en el chat de la plataforma, para que nos puedan acompañar. Tenemos bastantes talleres. Los principales que tenemos son el taller de migración de aplicaciones, donde platicamos acerca de cómo llevamos nuestras aplicaciones, nuestra inversión de código en versiones anteriores a la versión más nueva de Delphi, C++ Builder y pues, lo que sería todo RAD Studio. Tenemos también nuestro taller de creación de aplicaciones multiplataforma, donde platicamos, aparte del desarrollo multiplataforma de múltiples dispositivos, también platicamos un poco de multicapa, platicamos también, por supuesto, de desarrollo web utilizando Sencha. Por ahí tenemos algunos talleres pendientes que vamos a reiniciar pronto, como por ejemplo el taller de las ediciones Enterprise y Architect, donde platicamos precisamente acerca de las diferencias de lo que sería Pro y Community versus los SKUs o las ediciones más avanzadas de Delphi, que tienen muchísimas herramientas. Tenemos también nuestro taller de desarrollo de aplicaciones web. Ese lo vamos a arrancar también muy pronto. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a estar platicando precisamente de Python. Tenemos en nuestra sección del Tech Corner precisamente bastantes demos que nos estuvo preparando nuestro invitado para la creación de aplicaciones con GUI nativo de Windows, utilizando Delphi para BCL, utilizándolo directamente desde Python. Entonces, vamos a darle la bienvenida a el ingeniero Jorge Esguives Mejía. Él es docente del Instituto Tecnológico Nacional de México, es entusiasta en la tecnología. Y bueno, pues últimamente, Jorge, has estado queriendo integrar este tema de Delphi y BSL, sobre todo con Python, sobre todo ahora que estamos pensando nosotros en que Python es el nuevo estándar de
como lenguaje de programación para las universidades, no solo aquí en México, sino en el mundo. Por aquí tenemos algunas gráficas que demuestran esto. Eh, Jorge imparte muchas materias de tecnología, compiladores, estructuras de datos, programación orientada a objetos, bases de datos, y en esta, bueno, en el tema de Python y Delphi, está impartiendo la materia de métodos numéricos, que precisamente es donde la que lo llevó a realizar esta interacción y esta integración con Delphi y Python. Jorge, bienvenido. Sí, muchas gracias, aquí estamos. Excelente. Muy bien. Como siempre, vamos a estar platicando de noticias, las noticias que tenemos en el mundo embarcadero. Vamos a pasar después a lo que es ya el tema de este episodio, que sería Python y Delphi. Vamos a platicar un poco acerca de Python for Delphi, que nos va a permitir utilizar librerías de Python directamente en Delphi. Después vamos a platicar un poco acerca de Delphi BCL para Python, que es en lo que nos está acompañando Jorge. Platicaremos también de PyScripter. Tendremos, como siempre, la sección de Tech Corner, donde vamos a tener una demo. Esta parte está pregrabada, pero bueno, en la parte de Tech Corner hicimos bastante comentario. Entonces, bueno, pues vamos a apresurarnos un poquito en las secciones de teoría, como quien dice, todo lo que es la preparación antes de lo que es Tech Corner, que es donde Jorge nos va a demostrar este tema de Delphi BCL para Python. Es la utilización de componentes, todo lo que es GUI directamente en Python, y la verdad yo me puse a jugar con esto recientemente. Se siente rapidísimo el cómo se crean este tipo de aplicaciones, cómo ejecuta tan rápido ¿cómo se llama? El UI. Estuve siguiendo por aquí los demos que nos estuvo mandando Jorge. Todos los demos están disponibles en nuestra sección de handouts, enlaces adicionales.pdf. Chequen aquí en la aplicación, ahí están los handouts. Pueden descargar ahí todos los demos. Es un demo progresivo, de hecho, el que nos da Jorge. Y por último, tendremos la sección de preguntas y respuestas. Muy bien, pues comencemos con las noticias del periodo. Desde el último mes lo que tenemos son estas noticias. Por aquí tengo ya todas abiertas. Vamos a pasar esto a esta pantalla. Muy bien, empezamos con los mejores toolkits de UI para Windows. Eh, por aquí tenemos precisamente cuáles son qué es un UI toolkit, cuáles son los UI toolkits que tenemos, y por supuesto, y como vamos a estar platicándolo con Jorge, eh, él nos comenta que comparado con otros toolkits de UI que están disponibles para Python, bueno, pues sí es una eh, ventaja bastante importante la que les lleva Delphi. Sobre todo por el tema de que podemos utilizar desde Python podemos utilizar BCL y FMX los dos. Entonces les encargo que le den un vistazo a esto. Por supuesto, WinForms es un contendiente bastante importante, WPF, Qt, Electron, por supuesto, Electron que está tomando bastante auge ahorita. Por ejemplo, Teams está creado en Electron. Eh, ¿Cómo se llama? La herramienta de colaboración Slack está también creada en Electron. Nos permite hacer bastante de multiplataforma. Eh, pero bueno, comparados con lo que tenemos nosotros, el hecho de poder crear aplicaciones nativas que se sientan nativas, que utilicen los componentes realmente nativos y que ejecuten muchísimo más rápido que cualquier otra herramienta, bueno, pues sí, no tiene comparación. Tenemos también algunos artículos de cómo crear aplicaciones Windows, lo que todo lo que necesitamos para crear aplicaciones iOS y multiplataforma. Lo que estábamos platicando ya, el anuncio de la versión 11.1.5 enfocada únicamente en C++.
No es nada más, no es únicamente en C++, perdón. Ahí sí tenemos que platicar acerca de que tenemos también eh, algunos patches que han estado saliendo, eh, están integrados a esta versión, pero definitivamente sí al centro de esta versión está C++ Builder. Por aquí van a ver, están pasando mis mascotas, tengo bastantes mascotas y están pasando por aquí. Uh, tenemos también el patch, y esto es precisamente de lo que estábamos platicando, el patch para debugging de aplicaciones Windows 32. Este ya está integrado en 11.1. Tenemos un demo de API Layer. API Layer es una nueva empresa que se acaba de integrar al grupo de Embarcadero y es bastante importante echarle un vistazo. Tienen muchísimos servicios, tienen el tema de hosting de APIs. Incluso podemos nosotros hacer hosting de nuestros propios APIs creados eh, con RAD Server, que podríamos montar sobre Docker y que API Layer pudiera incluso administrar por nosotros. Hay muchísimos APIs, muchísimos servicios que podemos nosotros utilizar de varios tipos, ya sea RESTful o algún otro tipo, y nosotros los podemos utilizar. Entonces, API Layer definitivamente una edición bastante importante entre las herramientas que tenemos nosotros disponibles para ustedes desde IDERA. Este demo es uno de muchísimos demos que nosotros podamos crear. Vamos a estar muy seguramente promocionando mediante eventos, videos, eh, blog posts, este tema de API Layer, porque si les digo, bueno, ahorita todo el futuro es multiplataforma y multicapa y API Layer juega un papel muy importante en esto. Bookmarks ya están disponibles en RAD Studio 11. Esto se estuvo un poquito atrasado por bastante, ya por un tiempo, pero ya los tenemos disponibles. Tenemos para el debugging, para RAD Studio 11. Está padrísimo este tema de para el del debugging con el debugger de Parnassus. Entonces esto ya lo tenemos disponible desde aquí. Y acabamos de hacer un artículo, un blog post muy reciente de cómo hacer connection pooling con FireDAC y RAD Server. De verdad que, bueno, ahí vemos el poder de la multicapa, porque podemos nosotros, mediante RAD Server, hacer múltiples conexiones a una base de datos. Vamos a pensar que tenemos, no sé, 50 conexiones sirviendo, bueno, 50 conexiones a una base de datos con el tema de serializado y load balancing que se haría con connection pooling nos permitiría servir millones de clientes porque no hay conexiones simultáneas, siempre pensando en que RAD Server nos permite hacer un modelo desconectado, un modelo stateless, que es lo que vamos a necesitar nosotros para crear aplicaciones móviles. Entonces, bastante importante este blog post, fue en conjunto con mi compañero Fernando Risato. Entonces, échenle un ojito. Está bastante fácil de hacer pruebas. Incluso se pueden hacer pruebas con JMeter. Ponemos JMeter, ponemos RAD Server con una conexión, o sea, a BSQL Server o a Interbase. Habilitamos el Connection Pooling. El Connection Pooling, la definición de la base de datos tiene que estar persistida. Eh, con esto, les digo, podemos hacer connection pooling y servir miles de threads. Esto lo estuvimos haciendo, les digo, con JMeter, miles de threads, incluso hasta con 20 conexiones simultáneas a la base de datos. Entonces, muy importante este tema. Ok, entonces regresamos ya a nuestra presentación. Y ahora sí, vamos a platicar de la primera parte de esta presentación. Como les comentaba, está dividida en dos partes, lo que es Python accesado desde Delphi y Delphi o BCL accesado desde Python. Entonces, bueno, pues ya estamos listos con esta parte. Ok, vamos a primero platicar qué significa Python para el desarrollador Delphi. Como estábamos platicando, bueno, la popularidad de Python está creciendo a pasos agigantados. Ha estado creciendo en los últimos 16, 15, 20 años, ha estado creciendo muchísimo. Por aquí podemos ver que tuvo unos picos y ha estado
creciendo bastante. Incluso les puedo decir que ha estado desbancando a Java o compitiendo por el primer lugar de el lenguaje más utilizado. Es en el tema de análisis de datos, machine learning e inteligencia artificial, bueno, es el lenguaje predilecto. Y aquí es donde nos puede validar esta idea Jorge. Jorge, en métodos numéricos, ¿qué ventajas te da el utilizar Python? Es que tiene ya muchísimas librerías para el desarrollo de es decir, casi todas las funciones están creadas, permite las gráficas y inclusive con el acceso a datos podemos analizar bases de datos remotas para comportamientos matemáticos que hacemos. Ok. Oye, y todo el tema de graficado también, ¿verdad? Hay bastantes librerías para esto. Sí, yo utilizo la de Matplotlib, que es de las más estables, pero existen como 4 o 5. Ok, muy bien. Y bueno, pues lo que podemos decir es para un desarrollador Delphi va a complementar las fortalezas que tenemos nosotros con Delphi. Nosotros podemos crear muchas sinergias entre Delphi y Python, como ya estábamos comentando, el acceso de librerías de Python desde Delphi, como un lenguaje de scripting en Delphi. Ustedes saben que hay algunas opciones para scripting en Delphi, pero ninguna tan fuerte, tan poderosa como lo que sería Python. Podemos utilizar también código Delphi como add-ons, como módulos desde Python. Entonces, esto nos permitiría utilizar eh, código binario compilado en Python y hacer algunas funciones, operaciones o lo que pudiéramos necesitar rápidamente desde Python. Y lo que nos va a platicar Jorge es el uso de componentes visuales para la creación de GUIs eh, que nos van a permitir tener un UI UX bastante impresionante desde Python. ¿Ok? Los componentes de Python para Delphi son estos 7, son los 7 componentes principales. El Python Engine, que nos va a dar la conexión principal a Python y el acceso al API de bajo nivel. El Python Module, el Python Type, Python Input Output, Python GUI Input Output, PyDelphi Wrapper y VAR Python. Todos estos componentes son los que nos van a dar, de cierto modo, este acceso, ya sea de ida o de regreso. Uso de clases en Python, creación de módulos de Delphi para accesarlos en Python, entradas y salidas desde consola de comandos o mandándolos a algún componente visual, como puede ser un memo, hacer accesibles objetos de Delphi en Python alto nivel. Entonces, de verdad que todos estos son los componentes que nosotros podamos utilizar. Es muy sencillo, me voy a cambiar aquí rápidamente al IDE y tengo otro IDE abierto, sí, por acá. Entonces, nosotros podemos descargar rápidamente, aquí me estoy adelantando un poquito, pero nosotros podemos descargar el Python for Delphi directamente desde Get It. Lo podemos descargar y va a traer muchísimos demos. Entonces, todos estos demos van a demostrar precisamente lo que les estoy mostrando de los componentes. Tenemos el engine. Aquí importante, algunos de los demos se han estado creando con versiones anteriores de Python o incluso con versiones anteriores de Delphi. Ustedes cuando instalen Python, de hecho, es importante que permitan que Python modifique, bueno, que la instalación de Python modifique su path para que puedan accesar directamente los binarios y los DLLs. Si no lo tienen así, pueden poner aquí directamente el path, pero algunos de los demos que tenemos tienen la versión anterior, Python 37 dice, o bueno, 3.7.dll, pero aquí están todos los componentes que le estamos platicando. El GUI Input Output, eh, los Python Types, y desde aquí nosotros directamente podamos ejecutar nuestras aplicaciones, nuestros scripts, y van a estar funcionando de manera correcta. Entonces, les digo, ahorita vamos a platicar ya directamente de cómo se instala, pero estos son los componentes que vamos a tener nosotros disponibles. Ok, vamos a regresar acá a la presentación. Se quedó mi presentación, aquí está. Muy bien. Ahora, regresando al tema de librerías, esta es la que nos estabas diciendo, ¿verdad, Jorge? La Matplotlib de trazado similar a MATLAB. ¿Hay alguna otra que utilices, Jorge? Sí, la de Seaborn, la segunda.
Ok. Y las que Visualización de están NUM. arriba, la de NumPy, SciPy y Pandas. Sí, pues esas son las, como las librerías core, ¿verdad? Las principales. Sí. Muy bien. Oye, ¿y qué me puedes decir de el, o sea, en tu caso, y lo que nos vas a estar demostrando es el uso de el Delphi BCL en Delphi, perdón, del Delphi BCL en Python. Algunos de los demos que tenemos por aquí, de hecho, hacen, bueno, cierran la pinza porque nos permiten hacer, miren, déjenme les muestro otra vez eh, el aquí el IDE y tenemos, bueno, son un montón de demos que se tienen aquí y nos permiten de hecho hacer, como les digo, ejecución directamente desde Delphi de scripts de Python. Pero aquí tenemos algunos otros demos. A ver, déjenme abrir este por aquí. Es este. Hay algunos demos que me gustaron bastante, que de hecho hacen un ciclo completo. Es desde Delphi, nosotros tenemos un script de Python y de Python se lanza un UI de Delphi. Entonces, no me acuerdo cuál es, vamos a checar de uno por uno, F12, este no es, tampoco, esta es una carga de un DLL. Tampoco, bueno, se los debo porque no me acuerdo exactamente cuál era el componente, perdón, el demito este que lo tiene. Pero les digo, todos estos demos están disponibles cuando nosotros descargamos el Delphi, eh, precisamente Delphi, Python for Delphi, perdón. Ok, entonces estas son las librerías que tenemos nosotros, las core, visualización de datos y tenemos también librerías de Machine Learning. Jorge, ¿has entrado tú en el tema de Machine Learning? Prácticamente es una materia que se va a preparar para el próximo semestre en la institución, pero no, nada más he trabajado el data y el análisis estadístico, que son los fundamentos para Machine Learning. Excelente. Oye, ¿y la vas a impartir tú, la de Machine Learning? No sé todavía, Muy bien. pero esperemos que sí. Excelente, pues mucha suerte porque sí, nos gustaría que bueno, ya estuvimos platicando de algunas sesiones futuras en las que nos va a estar acompañando Jorge. Y definitivamente una de Machine Learning sería bastante importante. Por aquí nos comenta mi amigo Eliseo González, que cuando joven tomé la clase de métodos numéricos y la impartían con Turbo Pascal. A mí me tocó con Turbo C, entonces definitivamente sí, estamos hablando, y esto lo estuve platicando con Jorge, del tema de Turbo Pascal y Turbo C en la docencia, que pues de cierto modo han estado siendo desplazados por Java y ahora sobre todo por Python. Entonces, esta sinergia que se está haciendo Delphi y Python, Python for Delphi, de verdad que es muy importante porque nos permite estar al día precisamente con estos temas de tecnología. Ahora sí vamos a platicar acerca de la instalación. La instalación es extremadamente sencilla. Nosotros vamos a Get abrimos la parte de Get aquí buscamos Python y tenemos dos proyectos. Python for Delphi, que nos va a permitir hacer esta interacción, nos va a dar todos los componentes de los que estábamos platicando. Vamos a platicar un poquito más adelante en el Tech Corner. Jorge nos va a platicar acerca de Delphi for Python Explorer, Exporter, perdón. Y importante, cuando instalemos Python for Delphi, instalar el Synedit. Synedit nos va a permitir tener un editor de texto dentro de Delphi con syntax highlighting. Podemos nosotros poner eh, el syntax highlighting para Python, para SQL, para cualquier otro lenguaje que queremos. Synedit de verdad que es un excelente componente, un excelente set de componentes. De hecho, PyScripter, del que va a hablar Jorge en un momento más, también está hecho utilizando el Synedit. Eh, el DevCPP, que es otro proyecto open source que está patrocinando Embarcadero, también utiliza el Synedit. Entonces podemos descargarlo, como les digo, desde Getit, o si queremos descargarlo directamente desde GitHub, lo podemos hacer así.
Ok, entonces hasta aquí vamos a platicar de lo de Python for Delphi. No vamos a tener demo de esta parte, por eso les mostraba rápidamente mi idea. Nos vamos a enfocar ahora en la parte de Delphi BCL para Python y esa es la que vamos a estar viendo. Si tienen interés en Python for Delphi, tenemos muchísimos videos y blog posts que vamos a estarles compartiendo al final precisamente que hablan de esto. El enfoque ha sido siempre Python for Delphi, la utilización de Python desde Delphi. En esta ocasión, como les digo, nos vamos a enfocar en Delphi BCL para Python, todo el poder de BCL con el poder de Python. Muy bien, empezamos con una pequeña introducción. Delphi BCL, bueno, pues es un módulo para crear aplicaciones GUI de interfaz gráfica para Python. Ya platicaremos también de la parte de FMX, pero aquí lo que nos va a dar en Python es todo el poder de la BCL con la creación nativa de aplicaciones. Fue desarrollado por Embarcadero y nos va a utilizar el GPO directamente, ya sea a través de DirectX o OpenGL, para hacer el renderizado directamente de hardware. ¿Okay? Entonces esto nos va a hacer algo muy, muy rápido, por eso las aplicaciones se ven totalmente nativas. El objetivo de Embarcadero es llevar estas bibliotecas, estas librerías, a todos los desarrolladores Python. Está basada en código abierto de Python for Delphi, que es precisamente lo que estuvimos platicando y es lo que está potenciando, eh, es el motor de PyScripter. Es compatible con Windows de 32 y 64 bits y, como estábamos comentando, Delphi FMX va a agregar soporte para Linux de 64 bits, Android, macOS, y entonces esto nos va a dar pues, un puente bastante, bastante poderoso entre Delphi y Python. Por aquí ya nos ha estado comentando Jorge precisamente acerca del uso de, eh, de FMX. Esto lo vamos a estar muy seguramente anunciando pronto. Queremos que nos acompañe Jorge a precisamente platicarnos acerca de de FMX como alternativa de creación de UI, porque, bueno, Jorge, nos estabas comentando que es la primera vez que estás haciendo esto, de la utilización de BSL y lo sientes como algo muy natural, ¿verdad? Sí, es una forma muy fácil de programar interfaces gráficas, más que todas las demás que había estado utilizando. Es más veloz y si vienes, por ejemplo, de Delphi, pues te sientes muy tranquilo, muy a gusto, casi es el mismo código. Si eres un programador de Python, pues agradeces la simplicidad de la librería. Sí. Oye, bueno, tú ya tenías experiencia en Delphi, pero ¿te ha tocado presentar la librería a desarrolladores de Python puros? O sea, que únicamente sepan Python y Java, que no tienen experiencia en Delphi. Sí, y de hecho también les ha agradado porque como tiene la filosofía orientada a objetos y muchas de las librerías gráficas de Python tienen una forma diferente de programarse, o sea, es mucho código para hacer cosas muy sencillas. Incluso llamar a otra ventana, colocar un panel es complejo. Y aquí, pues al ver la facilidad, la mayoría están optando por cambiar. Yo creo que es la interfaz gráfica que yo voy a utilizar ya. Ah, me da mucho gusto escuchar eso. Y bueno, avancemos con el tema de PyScripter. PyScripter ya lo hemos estado platicando y ahorita nos lo va a demostrar Jorge. Es un IDE bastante popular, gratuito, de código abierto, patrocinado por Embarcadero. Es uno de los dos IDEs que estamos patrocinando en estos momentos, DevCPP y Python, los dos creados enteramente con Delphi y con componentes open source. Tienen todas las características que nosotros llegaríamos a esperar en en un IDE moderno. De hecho, ya comentaremos más adelante el tema del rediseño reciente que acaba de tener PyScripter. Es compilado de forma nativa en Windows, entonces eso le da un rendimiento pues
bastante bueno y nos permite hacer debugging, ya sea local y remoto. Tiene integración con algunas herramientas bastante populares como el PyLint, Tabnani, Profile. Y nos va a permitir también hacer ejecución o debugging de archivos directamente en memoria. La filosofía de la librería bueno, pues está centrada en como todas las librerías que tenemos nosotros en Embarcadero, como nuestras herramientas, está centrada en la productividad directamente que va a tener el desarrollador, que nos permita desarrollar y diseñar cosas rápidamente, que nos permita mantener nuestras aplicaciones fácilmente, que nos permita crear aplicaciones que funcionen rápidamente, que tengan un performance nativo, que tengan compatibilidad con el API, no nada más de Windows, sino de toda la plataforma, que tengamos un WYSIWYG de diseñadores, que es a lo que estamos acostumbrados los desarrolladores Delphi, que tenga una amplia compatibilidad, un rango, como estábamos platicando hace rato, una longevidad bastante importante, que tenga un ecosistema importante de componentes, todo lo que son los third parties, los componentes de terceros, y que enriquezca al ecosistema Python. Entonces, si se fijan, todos los primeros puntos que tenemos nosotros es lo que nosotros conocemos en Delphi, es lo que nos encanta de Delphi, que somos altamente productivos, que la inversión que hacemos en código desde que hayamos empezado a utilizar Delphi la seguimos manteniendo, que no tenemos, como en el lado de nuestra competencia, eh, no sé, me puedo acordar de 5 frameworks y algunos de los que ya estuvimos platicando, lo que era el WinForms, incluso antes del WinForms había el Foundation Classes, WCF, UWP, Silverlight. Ahorita, bueno, ya se está hablando de, ¿cómo se llama? Maui. Entonces, hay muchísimos frameworks que van pasando ¿cómo se llama? En la historia de las herramientas que compiten de manera directa con Delphi. Y nosotros, bueno, pues hemos tenido uno, BCL, que ha durado por muchísimo tiempo. Antes de ese tuvimos el OWL. Eh, Tuvimos por ahí también lo que era Kylix y ahora, bueno, tenemos FMX. Pero si hay una constante es BCL y su fortaleza, pues, la parte nativa y su performance. Entonces, esta librería es precisamente lo que nos va a estar dando. BCL fue diseñado para Windows como como una envoltura, un envoltorio, un wrapper para todo el funcionamiento de Delphi. Tiene compatibilidad con las últimas características y con las características de antaño que teníamos nosotros en versiones anteriores de Windows. Windows también, la verdad, es bastante longevo. Los APIs de Windows incluyen hasta componentes viejísimos ya eh, marcados como obsoletos o deprecated por muchísimo tiempo, pero no los abandonan. ¿Por qué? Porque ellos también quieren eh, que las aplicaciones funcionen por mucho tiempo. El código fuente está disponible desde siempre, desde Delphi 1 de nuestro BCL, está disponible siempre en nuestros productos, entonces es importante para que nosotros podamos ver cómo funciona por dentro de Delphi. Eh, Ahora eh, con un evento reciente que se acaba de tener, en el que se tuvo una encuesta donde se estaba votando si se utilizaba with, si se utilizaban gotos y labels. Bueno, pues también nosotros en Embarcadero y antes en Borland pecábamos de utilizar algunos eh, de esas estructuras, de esos shortcuts. Eh, Tiene muchos componentes propietarios, tiene muchísimos componentes de terceros, como les estamos platicando. Nos va a permitir hacer tematizado de aplicaciones y bueno, pues, al final es una plataforma muy madura que nos va a permitir desarrollar aplicaciones, como les digo, muy estables y que se vean muy bien. En el ecosistema nosotros que tenemos en Python, tenemos herramientas disponibles, hay muchas herramientas disponibles y una de ellas que se agrega
al toolkit del desarrollador Python es el Delphi BSL. Entonces, bueno, pues es una herramienta que se adapta muy bien y que se puede utilizar de manera muy sencilla. Por supuesto, bueno, pues tiene una red de desarrolladores grandísima en todo el mundo. Tú como desarrollador Python, Jorge, comparado, bueno, ya platicamos de cómo se compara con otras herramientas, con otros toolkits. ¿Los toolkits que nos estabas mencionando son multiplataforma? Algunos de ellos sí. Pero bueno, yo quería hacer ahorita que estábamos platicando de la Delphi BCL, Ah, tiene una integración muy sencilla porque, por ejemplo, tienes el Canvas y ahí puedes incrustar dentro de tu mismo formulario los componentes de Matplotlib para hacer las gráficas. Y esas propiedades no todas las GUI gráficas las tienen. Además de que también hace cuenta que los elementos de tkinter tú los puedes colocar directamente también en paneles de la BCL. ok. Entonces yo no sé realmente cómo trabajó Embarcadero eso, pero como que tiene contenedores para elementos de interfaces gráficas de otras compañías, que normalmente, por ejemplo, en PySimple GUI no se puede hacer. Correcto. Sí, sí, de hecho está bastante interesante y te digo, o sea, tenemos nosotros el código fuente, incluso cuando descargas el Python for Delphi, también se instala código fuente, entonces puedes ver directamente en el código cómo se hace esta parte, entonces sería interesante darle un vistazo a eso. Cuando estuvimos grabando la parte de T-Corner, de hecho, te acuerdas que platicábamos, oye, sería interesante ver si se pueden cargar los formularios directamente diseñados desde un DFM, pues sí, ya me puse a investigarlo, entonces, de verdad que me despertó mucho la curiosidad de todo el tema de Delphi en Python. Yo la verdad lo principal que había estado viendo era Python for Delphi, pero de ida está interesante, de regreso está pues yo creo que igual o más de interesante. Muy bien, antes de pasar ya a nuestro demo, al Tech Corner, solo quiero revisar rápidamente cómo hacer la instalación. La instalación, ya que tenemos nosotros Python instalado, Python lo podemos descargar directamente desde aquí. Eh, es bastante sencilla, desde línea de comando corremos pip install Delphi BSL, va a instalar todo lo que necesitemos. Eh, y como les decía, es importante que permitamos que se modifique nuestro path para que lo tengamos disponible desde donde sea y que puedan encontrar los componentes nuestro IDE. Entonces lo instalamos y podemos correr ya directamente aquí nosotros, ya sea PyScripter, Visual Studio Code o cualquier IDE de Python que nosotros queramos utilizar, podemos ya utilizar estos componentes y es precisamente lo que tenemos para ustedes en el Tech Corner, esta sección pregrabada. Tenemos por aquí algunos comentarios, déjenme checar antes de empezar con la parte pregrabada. No, tenemos agradecimientos, tenemos saludos, tenemos algunas manos levantadas, vamos a bajar las manos. Por favor, la parte de preguntas, nos las pueden ir mandando en vivo aquí mientras vayamos teniendo esta parte pregrabada. Les digo que tenemos bastante comentario, entonces sí está un poquito amplia la sección. Váyanla mandando por aquí y las iremos contestando. Jorge, antes de pasar a la sección, la entrevista pregrabada, ¿algo más antes de comenzar con esa parte? Sí, fue justo donde tenemos los enlaces adicionales. Ujú. Si le damos clic en donde dice Python PDF, ahí vienen los enlaces de los códigos. Donde dice enlaces de interés abajo viene código y dice BCL01 y viene hasta el 10. Entonces lo que se va a mostrar en la parte pregrabada, pues ustedes lo pueden ir siguiendo dándole clic, que están todos los códigos para los programadores de Python que quieran ir siguiendo en tiempo real. Sí, sí, definitivamente de ahí se pueden descargar. Les digo que está en la sección de handouts, enlaces adicionales. Entonces, si lo quieren ir siguiendo, yo de hecho ya aquí tengo
mi IDE de Python para ir siguiendo todos los ejemplos que nos estás dando, Jorge, porque están bastante interesantes. Entonces los voy a ir siguiendo por aquí al mismo ritmo. Muy bien, pues comenzamos con esta parte y regresamos en vivo en unos momentos más. Bueno, pues Embarcadero estaba trabajando con un proyecto que retomó que se llama PyScripter. PyScripter es una herramienta más, es libre, es gratuita de Embarcadero y nos permite trabajar y desarrollar aplicaciones en Python. Una de las ventajas que tiene es que permite definir una configuración de IDE. Entonces aquí nosotros podemos seleccionar una configuración. Yo en mi caso creé una que se llama Delphi, donde podemos acomodar todos nuestros layouts como nos agrade. Aparte de que maneja varios tipos de temas. Algo que es interesante es que podemos crear nuestros propios proyectos y en las carpetas de proyectos nosotros podemos ir agregando los archivos y alguna configuración de ejecución. En este caso yo quise crear todo lo que vamos a ver en un solo proyecto. Sí, de hecho ese IDE está completamente rediseñado, utiliza estilos BCL y por ahí nos tocó participar en este rediseño. El rediseño pues fue de todo, iconos, el tema tiene tematizado utilizando temas de BCL y sí, pues la verdad nos gusta bastante. Sí, o sea, está hecho en Delphi 100%, ¿no? Correcto, sí, es una aplicación completamente hecha en Delphi, open source, pues todos los iconos y todo eso están disponibles en GitHub, de hecho. Bueno, vamos a continuar con nuestra primera aplicación. Una vez que tenemos instalado, ya pudo haber sido vía pipe. Nosotros solamente escribimos en un proyecto nuevo o en un nuevo archivo o script from Delphi BCL import asterisco. Después de eso empezamos a definir las propiedades de un formulario. Definimos nuestra clase, en este caso yo le quise poner la abreviatura frm-main y es una clase derivada de la clase form que viene de la librería BCL de tform. Las principales propiedades que tiene son las que ya conocemos, ya de Pascal, el caption, el cleanate, cleanwidth, la posición y el método de onClose para liberar todos los recursos. Aquí nosotros podemos definir las dimensiones de la ventana y la parte que se va a mostrar en la parte de arriba. Muy En bien. el IDE nosotros podemos ver aquí la definición y bueno, se hace una inicialización en Python, esto ya corresponde a Python, donde se crea la aplicación, tal como lo hemos hecho en las unidades de proyecto de Delphi. Se pone el título de la aplicación, que hay que recordar que una aplicación de Delphi tiene varios formularios. Entonces el título de la aplicación es Delphi y el formulario principal es Delphi BCL. Con el método show que ya estamos acostumbrados para llamar a formularios, también aquí en Python lo vamos a hacer igual. Entonces antes de correr la aplicación podemos ver que es muy parecido a cómo se trabaja en un formulario de Delphi, porque ese es el objetivo de la librería, pasarlo de manera transparente. Entonces, con muy pocas líneas de código ya tenemos nuestra primer ventana con ahora sí que con las dimensiones que se pusieron por defecto. Muy bien. Y, y bueno, ¿qué te parece? No, pues extremadamente sencillo, se parece muchísimo a lo que conocemos nosotros. Lógicamente, bueno, aquí en código es que se tiene que poner todo lo que tendríamos nosotros en un DFM, pero sí está bastante sencillo. Oye, y corrió rapidísimo. Me estábamos comentando que comparado con algunos otros frameworks visuales, tú notas bastante diferencia, ¿verdad? En performance. Sí, es que por ejemplo el Tech Inter lo que hacen es que ellos hacen sus propios componentes. Entonces, y en parte esas librerías como son multiplataforma de Windows y de Linux, Ujú. pero tardan muchísimo en cargar. O sea, a veces te puedes esperar hasta 5 segundos dependiendo la complejidad de los componentes. Y una de las cosas que yo noté es que cuando estamos nosotros trabajando con la librería que tiene los componentes propios del sistema operativo, es mucho más rápido. Pero yo puedo decir que todavía es más rápida la ejecución, ¿eh? O sea, realmente ahorita en la máquina tengo varios procesos cargados, pero casi casi quedando clic se ve inmediatamente. Por el tipo de trabajo que se ha hecho en la librería de la BCL, ¿no? Sí, como comentábamos, bueno, BCL
es una envoltura, un wrapper de Windows, de todo de cómo funciona Windows. Entonces todos los componentes son nativos, las aplicaciones que se crean en Delphi y en este caso en Python también son ciudadanas de primer nivel en la plataforma. Sí, sí es cierto. Bueno, miren, vamos a empezar a enriquecer nuestra primera aplicación. Aquí estaba. Ujú, Aquí estaba la otra parte que les estábamos diciendo. Y ahora nos vamos a concentrar en esto. Miren, aquí nosotros tenemos las propiedades. Bueno, en Delphi, en la paleta estándar, nosotros podemos seleccionar una etiqueta. Aquí lo puse en la presentación. Y luego en el Object Inspector podemos poner sus propiedades. Bueno, pues esta parte nosotros cuando estamos trabajando en el PyScripter, vamos a escribir esas propiedades que vemos aquí, un poquito más negritas. ujú, O sea que una etiqueta, en este caso yo la definí como LBLName, es una clase derivada, ¿no?, de la etiqueta label, ujú. y le ponemos las propiedades siempre con el método setProps. Entonces parent va a ser el contenedor primario. Puede ser un panel, puede ser cualquier otra cosa, y en este caso al ponerle self estamos hablando del formulario principal. Ujú. Después, tal como en el Object Inspector se definiría, ponemos las coordenadas left, top, el width, el height, y luego un tipo de alineación. Le podemos poner con las palabras reservadas que conocemos, el left, el right, y para hacer la justificación. Okay. Si nosotros ejecutáramos esta aplicación, pues la salida sería como la primera, la de left justify. Ujú. Sin embargo, yo ya traté de colocar dos etiquetas para que sobre la misma aplicación podemos irla ampliando y podemos ver que es la primera parte que habíamos visto Ujú. y simple y sencillamente se definieron dos etiquetas más, Okay. una a la izquierda, una a la derecha, y las coordenadas se trataron de poner más o menos parecidas a las dimensiones del formulario para que nosotros podamos ver el alineado más claramente. Correcto. Estas son las operaciones básicas y podemos ver que funcionan pues muy sencillo, ¿no? Ujú. La idea es ver todos los componentes y hacer una pequeña aplicación, Muy bien. pero pues la etiqueta, que es la más sencilla, yo creo que todos los que estamos acostumbrados a Delphi vemos que es muy parecido, ¿no? Sí. Sí, 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 definitivo. Se siente uno, bueno, sí, todo es muy reconocible en lo que sería el tema de la BCL. No, y por ejemplo, si vienes de Tech Inter, te das cuenta que aquí es mucho más rápido, o sea, allá tienes que definir un montón de propiedades para poder mostrarla, y luego todavía es al estilo de Java, de que hace el autoajuste y no los puedes acomodar tan fácilmente, o sea, ni siquiera se pueden manejar coordenadas. Ah, ya. No, bueno, sí, ahí el tema de WYSIWYG se aplica perfecto. Son diseños pues, que se le llamarían pixel perfect. Y de hecho, ahorita con el tema de soporte para High DPI que tiene la BCL, si nosotros ejecutamos en alguna máquina que tiene, por ejemplo, algún porcentaje para que se vea más grande de escalado, pues se siguen viendo igual de nítidas como deberían. Sí, 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 sí te entiendo lo que me estás diciendo, pero bueno, ahorita estamos con lo básico, las Sí. propiedades normales. El siguiente componente que podemos ver son nuestras cajas de texto. Aquí hay que recordar que esta librería está ahorita en una fase beta y yo estuve haciendo las pruebas con un MaskEdit, o Ok. sea, para poder ya delimitar, ¿no?, campos de fecha, números de teléfono. Sin embargo, los MaskEdit todavía no están disponibles. Ahorita Ah, solamente tenemos el edit text. ok. Entonces estos edit que nosotros ya conocemos se ponen sus propiedades y, por ejemplo, yo aquí lo inicialicé con mi nombre. Pero yo me imagino que ya en una versión posterior van a estar disponibles, ¿no? Sí, sí, definitivamente se está trabajando bastante en esto. Y por el tema de cómo está diseñada la BCL, es programación orientada a objetos pura, entonces eh, todo el tema de los componentes heredados, en este caso un MaskEdit, pues hereda de lo que sería un edit, entonces muy seguramente más adelante van a estar disponibles. Sí, entonces aquí cuando vemos la ejecución, en este caso yo ya había colocado
una justificación igual que en la etiqueta, pero en una caja de texto, una para el nombre y otro para la edad. Entonces aquí nosotros podemos ver ya la diferencia entre cada una. Muy bien. Aquí nosotros en la presentación podemos ver el primer justificado y luego el siguiente justificado. No sé hasta qué punto los usuarios van a poder acceder a los códigos, o sea, porque ya ves que están disponibles en internet, Sí. en un drive. Sí, sí, Aquí sí. De está. hecho, aquí podemos poner en nuestro documento de enlaces adicionales, pondremos la liga al código para que se pueda descargar. Ajá, sí, por ejemplo, bueno, yo le daba clic aquí, pero la idea es que puedan examinar ustedes la librería, Por ya supuesto. si quieren trabajar así o ver alguna otra opción. Aquí tenemos ahora dos botones y yo quise colocar los botones para que recordemos, este es el botón normal que tenemos en Delphi y el bit button. Ujú. Entonces aquí solamente tenemos que poner la palabra reservada kind, igual, y va acá OK, para llamar ya sea a los de ayuda, a los de cancel, a todos los botones que ya estamos acostumbrados nosotros a trabajar en Delphi. El único detalle que tenemos aquí es que todavía no carga los iconos. Ok. O sea, en este sentido se está trabajando, ¿no? Todavía. Sí, 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 sí. Como te decía, hay ciertas funcionalidades que aún no están terminadas, no están disponibles. Ajá, pero mira, incluso aquí gráficamente, no sé si alcanzas a ver la pequeña línea que sale. Esta pequeña línea es la diferencia entre el button Y y el el Bitbutton, sí. bit button, como más remarcado, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar hasta aquí. ¿Alguna otra, algo más? Y en cuanto a, bueno, ahorita todos los ejemplos están hechos con la librería de BSL. ¿Ya has intentado hacer trabajo con FMX? Sí, de hecho sí, pero lo quise dejar. Haz de cuenta que yo me quiero concentrar ahorita en la VCL y a ver Correcto. si tengo la posibilidad de que me vuelvan a invitar Por supuesto. y para mostrar todas las diferencias porque no, está muchísimo, muy completa. Inclusive estas propiedades que tenemos aquí de la VCL, como que tomaron las más importantes, pero Ajá. ya en el FMX ya tienen una configuración ahora sí que milimétrica, ¿no? O sea, los Sí. componentes se pueden poner, como tú dices, hasta el renderizado y el escalado. Sí. La verdad es que es súper fluido. Sí, sí, bueno, la diferencia de BCL, bueno, una de las diferencias de BCL y de FMX es precisamente ese tema de renderizado. Estamos hablando de que BCL es un renderizado tradicional y FMX es un renderizado en, eh, en el GPU del sistema, o sea, de la máquina. Entonces, por eso nos permite hacer todo el tema de efectos y un montón de animaciones que se pueden hacer con FMX. Sí está bastante interesante y Jorge cuenta con ello. Definitivamente te estaremos invitando a otras sesiones para que nos sigas platicando. Otra característica que ya habíamos mencionado es que la nueva librería FMX es multiplataforma. Correcto. A mí me gusta mucho Ubuntu y desde ahí inclusive se pueden ejecutar las aplicaciones. Sí, 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 definitivo. El BCL está enfocado precisamente en todo el tema de Windows, pero sí FMX, bueno, nos da ejecución en muchísimas plataformas, incluso ahora con FMX Linux, eh, como dices, pues en Linux, pero bueno, la ejecución en dispositivos móviles, en macOS, pues sí es característica importantísima de FMX. Sí, y bueno, volviendo aquí a nuestras diapositivas, aquí yo definir otros componentes más. O sea, lo que Muy bien. quería era que aquí viéramos 4 componentes y los botones. Ahorita nos hemos enfocado solamente Ujú. en la parte gráfica, pero en breve pasaremos a otras cosas, ¿eh? Muy bien. Bueno, voy a continuar. Sí, adelante. Ahora lo que vamos a crear son nuestros primeros contenedores, que son los paneles. Okay. Entonces aquí es muy parecido, como podemos ver, se define el panel y aquí es donde ya empieza a tener trascendencia el parent. O sea, cuando hablábamos de parent self, hablábamos del contenedor primario. Ujú. Ahora en este caso, cuando tenemos paneles, el parent ya no va a ser self, sino la variable que nosotros definimos como contenedor primario. Entonces aquí
Si los paneles no los vamos a usar en otra parte de código, podemos no ponerle self. Son métodos dentro de init que quedan guardados en el formulario, no ocupan tanto espacio con un apuntador en memoria y sin embargo se quedan almacenados. Si vamos a referenciarlos, tendremos que aumentar self. Yo había puesto los componentes con self y aquí podemos observar que el panel no está definido con self, porque en su momento solamente es un aspecto gráfico. Entonces aquí me voy a pasar a la siguiente diapositiva y se definen 4 paneles principales. Entonces en la etiqueta caption yo quise poner, por ejemplo, cuando era el top, pues le puse top al cliente al left y al bottom para que fuera más fácil visualmente saber a qué panel nos estamos refiriendo. Entonces podemos observar lo que yo comentaba es que las etiquetas se definieron con self y los paneles no se utilizó self, lo cual los hace unas variables dentro del método de init. Okay. Ya después veremos unas pequeñas diferencias cuando se hace el llamado así. Y yo creo que esta es la parte más importante. Bueno, a mí esta parte me agradó mucho, porque más o menos así es como trabajan otras librerías gráficas, Sí. que se estiran, pero no te permiten, o sea, se ajustan automáticamente, pero no te permiten colocar los elementos en una coordenada. Entonces aquí nosotros sí podemos colocar las cosas en una coordenada. Simplemente, mira, las etiquetas de los paneles, la de al top, pues está a la izquierda, aquí las quise poner a la derecha y se mantienen centradas. Entonces así de fácil es. Esto ya nos va a permitir hacer aplicaciones con contenedores y más complicadas. Sí, sí, ahí el tema de responsividad en Delphi, fíjate que es algo que nosotros los programadores de Delphi que tenemos ya muchísimo tiempo con Delphi, o sea, no es un tema nuevo para nosotros. Precisamente todo el tema de constraints, alineamiento, paneles y los nuevos contenedores que tenemos en Delphi, tenemos algunos paneles que nos permiten hacer grids, que es muy seguramente a lo que te estás refiriendo cuando hablamos de posiciones relativas. Bueno, pues tenemos un montón de componentes nuevos precisamente que nos van a permitir hacer esto y hacer las aplicaciones mucho más responsivas. De ahí no importa si tienes escalado, no importa la resolución de tu pantalla, ahorita con los monitores 4K y 5K, que de verdad es una resolución increíble, pues sí se necesita este tema de alineaciones, eh, y pues sí, es bastante importante. Sí, bueno, pues continuamos. Adelante. Aquí, aprovechando ya los paneles, pues en este código retomamos la etiqueta, retomamos la caja de texto y le ponemos funcionalidad al botón. Ahora sí que ya vamos a empezar a ver el manejo de eventos en estas interfaces gráficas. Y podemos ver aquí yo puse la etiqueta y la caja, que ya vimos sus propiedades, parte de lo que se está explicando. Y nos podemos ir a el botón. Y así de sencillo, simple y sencillamente definimos una propiedad on click igual a self saludo. Entonces eso quiere decir que cuando uno presione en el botón saludar, pues va a llamar a un método que nosotros vamos a definir dentro de Python que se llama saludo. Okay. Entonces aquí en esta parte yo quise poner también el grid y el grid lo puse en el de al client para que veamos el redimensionamiento, pero aquí sí es importante que se defina el método. Entonces aquí adelante está la definición del método y podemos ver algo que no habíamos estado viendo, porque nosotros usábamos setProps, porque al poner setProps entre paréntesis podemos poner infinidad de propiedades, pero también podemos acceder a ellas tal como nosotros sabemos hacerlo. Por ejemplo, aquí el pnlmain.caption y lo mismo para las etiquetas y con una simple asignación de igual y una concatenación en Python de cadenas. Aquí, por ejemplo, la propiedad, recordemos que las cajas de texto es con .text y las etiquetas es con caption. Entonces aquí por eso el self.edtName es .text para que ponga el nombre que esté escrito en la caja de texto. Es una aplicación muy sencilla, pero ya nos explica cómo es que nosotros podemos llamar a los botones y la funcionalidad y los métodos. Correcto. ¿Qué te parece? No, hombre, pues está padrísimo. Sí, porque por ejemplo aquí nada más podemos presionar y aquí está. Ya. Inmediatamente, pues aquí podemos ver la caja de texto. Y aquí está lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Los grid, cómo se ajustan perfectamente Sí. y cómo el formulario se mantiene.
Yo pienso que este es el principio ya de aplicaciones en Python mucho más robustas, con una interfaz gráfica más poderosa y Ujú, con muy pocas líneas de código. Entonces, aquí ya empezamos a ver una parte muy importante, porque por ejemplo, normalmente en Python para que estas cosas funcionen, tenemos que utilizar expresiones lambda. ujú. Y aquí, pues es muy sencillo, ¿no? Nada más definir el onClick, llamar al método, y sobre el método poner un código casi como de Pascal. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Y pues yo aquí ya quise poner de una vez, vamos a poner un listbox y un combo box. Entonces podemos ver el listbox bien sencillo también. Ajá. Y aquí yo quise poner la funcionalidad del on click en el listbox y aquí se llama lst numbers. Y eso nos va, bueno, es un método que vamos a ver después. Vamos a ver qué es lo que hace, pero aquí en la pantalla podemos ver que dice elemento seleccionado 14 en la parte inferior del panel para que nosotros podamos ver el funcionamiento. Y también quise hacer un llamado a los métodos ítems para que veamos que todo, yo pienso que esto ayudaría mucho a un programador que se quisiera pasar, ¿no? De Pascal o de Delphi, que se venga a Python, dice, no, pues muchos de los códigos ya se me hacen familiares. Sí. Aunque Python tiene su filosofía, pues aquí con los ítems, con el add, con los text, con los caption. A ver, dime. Sí, no, definitivo se siente nativo. Fíjate que por ahí hubo algunos esfuerzos de embarcadero, incluso antes de que fuera embarcadero, se podían hacer aplicaciones .NET desde Delphi, y sí, lo que cambiaban únicamente era el lenguaje, pero se podía utilizar todo lo que era el WinForms, todo, desde Delphi. Y sí, si conoces la estructura eh, de la librería, de los componentes, pues sí es bastante sencillo. Entonces aquí lo que estamos viendo es exactamente lo mismo. Escribes tu código en Python, pero utilizas todas las clases de Delphi, entonces está increíble. Sí, la verdad sí, porque, o sea, son objetos contenidos. Toda la BCL tiene objetos contenidos, la filosofía que comentabas, y todos los métodos están migrando. Entonces, cuando esta migración termine, pues yo creo que va a ser de las mejores librerías, si no es que la mejor, ¿eh? La mejor Ujú. librería gráfica. Entonces aquí me voy a pasar al combo box para que veamos que es lo mismo. Aquí nada más sí me llamó, bueno, les quiero comentar que no es on click, es on change. No change, sí. Entonces, exactamente cuando se cambia el evento, y así de fácil, le ponemos el on click y todos los métodos y todos los eventos que tenemos disponibles, pues están por migrarse. Todavía no se han migrado todos, pero ya los principales están. Ujú, Entonces aquí, no, si acaso el único del foreign range, ¿no? Que ya es ujú. muy propio de Python para llenar los elementos. Sí. Y bueno, yo creo que siguiendo con el desarrollo y así como vamos, aquí ya nos podemos pasar a la 8 y vamos a ejecutarla. Entonces aquí ya tenemos la aplicación, ya podemos saludar, ya se llenaron estos, porque en el método init lo hicimos y aquí, elemento seleccionado 4. Cuatro. Ujú. Entonces podemos pasar al 10, luego le damos clic aquí y ahí están los números 17, 15 para todos los elementos seleccionados. Entonces esta sencilla aplicación ya llamó al on click de un botón, ya llamó al on change y al on click también aquí de un Ujú. list e interactuó con los elementos. Entonces, fíjate que se agradece, uno como programador Python agradece que estas librerías Embarcadero las haya hecho gratuitas y que, o sea, un programador de Python pues se entiende bien con esta opción del set props. Casi yo estoy seguro que esto lo hicieron para los programadores de Python, que muchas veces hasta inclusive ya lo dejan, como yo te decía, sin, caray, estaba marcado, en los saltos de línea, o sea, simple y sencillamente se van agrupando Ujú. por la filosofía misma del lenguaje y ya se pueden acomodar en cualquier orden. Pero, pues aquí la estructura nosotros le hicimos, insisto, así para que se viera. Pero te Sí. digo, podemos llamar incluso a EDT con el punto left. ¿Cómo Muy ves? bien. No, está súper bien. Oye, ¿y utilizas el IDE de Delphi para diseñar tus
tus componentes en Python, o sea, porque puedes copiar componente y los componentes en Delphi se pasan. En realidad los DFM son texto, nada más le faltaría la coma para el set props. Sí, sí lo he utilizado, o sea, de hecho Python tiene esa opción. Ujú. Lo que estamos haciendo aquí, bueno, Delphi tiene la opción de exportar a Python los formularios. Ah, O ya, sea, es muy algo bien. muy poderoso que tiene, Ah, perfecto. pero cuando yo empecé a revisar, es que fíjate que la librería yo apenas la empecé a conocer. Ujú. Haz de cuenta que como llevo dando métodos numéricos un tiempo, yo trabajaba Python. Ok, Entonces, cuando yo empecé a ver las interfaces gráficas, empecé por esta parte. Después me di cuenta que todo el poder de Embarcadero y su herramienta se puede utilizar para diseñar directamente desde Delphi ujú. y no tener que estar escribiendo todos estos códigos. Entonces sí se puede hacer la exportación, pero yo creo que con esto o sea, una persona que nada más trabaja Python empieza a conocer, o sea, se da cuenta el proceso inverso, pasar de aquí a Delphi. Ujú. Es más fácil que así lo vayas entendiendo y después cuando ya puedes arrastrar y soltar los componentes, pues es cuando ya ves todo el poder que te están dando, ¿no? Sí. Oye, y la exportación se hace con el Delphi for Python Exporter, ¿verdad? Ese lo podemos descargar desde Get It. Mira, no, bueno, ahorita ya que me lo estás mencionando, de hecho tengo abierto el IDE. Ujú, Una simple, es un componente que se instala. Entonces nosotros aquí ya lo tenemos y en Tools, tan ujú. fácil como esto, le das Export to Python a cualquier formulario. Sí, Entonces tú puedes el formulario seleccionado o el proyecto completo con todos los forms y ya te genera, haz de cuenta, te genera un code bytes y te genera una aplicación Python con todas las variables para que nosotros solamente pongamos la funcionalidad. Ahora, en versiones anteriores se integraba aquí, Export to Python, ya, pero a partir del Sydney ya tenemos esta opción que nos permite seleccionar entre varias opciones. perfecto. Pero bueno, yo ahorita te digo que mi primer acercamiento a la librería fue como lo estamos viendo, así Ya, yo desde un IDE de Python. muy bien. Ahora, pero mira, ahorita es lo que te digo, aquí ya tendríamos toda la solución, ¿no? O sea, desde utilizando el IDE de Delphi, Ujú. bueno, y aquí está más completo todavía, hasta el PyScripter, o sea, Embarcadero te da todas las herramientas, Sí, muy bien. prácticamente, o sea, ya no necesitas salir de las herramientas de Embarcadero para trabajar adecuadamente. Correcto. Y cabe recalcar que estamos hablando de la versión de Community, ¿eh? O sea, esta es la versión Community de Delphi, Ok. ni siquiera la completa. Sí, Eh, fíjate que ya con versión completa, pues puedes ver todo el código de la BCL e incluso ver cómo resolvemos nosotros mismos cierta funcionalidad, algo de código, ver esto que estábamos platicando de la herencia entre componentes. Entonces sí, sí creo que le sacarías mucho provecho a tener una versión completa. sí, sí es cierto. Bueno, vamos a avanzar un poquito en los Adelante. formularios. Ajá. Ah, bueno, aquí están los métodos. Lo que habíamos dicho de los métodos, ¿cómo se llamaba, no? El elemento seleccionado. Ujú. Y te digo, nada más con el punto text. Y aquí, pues, muy típico de Delphi, ¿no? Punto ítems y entre corchetes el item index que hace Ujú. referencia al elemento seleccionado. Obviamente validando idéntico como lo sabemos hacer, ¿no? Que el item index sea mayor que -1 para saber que el usuario ya tiene un valor seleccionado. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, ahora viene la definición de menús. Y esta definición de menús, los que ya estamos acostumbrados a soltar el elemento y luego le damos clic y se va abriendo, esto es lo mismo. O sea, nada más que aquí lo vamos a escribir en código. Cuando se define el menú, aquí está el menú, se crean los menú ítems, Ok. que es la primera parte que estamos viendo. Y después esos menú ítems se tienen que insertar. Entonces aquí es donde viene el 0 y el 1, nos dicen qué orden hacia abajo van a ir. Por ejemplo, el 0 para new va a ser que aparezca arriba, no es como los ponemos, sino el índice que tiene ahí. Y el de exit va a quedar abajo. Y pues otra de las ventajas, ¿no? Al ser una portabilidad completa de la librería, pues
podemos acceder al objeto application y el método terminate que ya conocemos muy bien. Entonces aquí yo quise poner en el onClick en lambda sender application.terminate. Insistimos que las expresiones lambda ya tienen que ver un poquito con Python. Pero con estas sencillas instrucciones, que de hecho son muy pocas en relación a otras interfaces gráficas, ya tenemos a nuestra disposición un menú. Entonces ahorita vamos a abrir la 9. Y aquí podemos ver el menú tal como estaba y aquí está la opción de salir. Entonces el menú aquí simplemente desde que se define con su setprops ya le ponemos la funcionalidad, ya que es una funcionalidad básica. Sencillamente cerrar el formulario que se esté ejecutando. Entonces, por ejemplo, aquí el IDE de Delphi pues, se agradece, ¿no? Para poder diseñar los menús es mucho más rápido que escribir el código. Correcto. Entonces, aquí le voy a dar salir y ya. A ver, dime. Sí, de hecho, lo que me quedo pensando, fíjate, y lo voy a intentar, es cargar DFMs. O sea, porque ahorita que lo estás, como lo estás platicando, sí, o sea, todo se puede definir con el setprops, pero los DFMs a final de cuentas son recursos, son resources que tiene la aplicación y son recursos de texto. Entonces hay una función que se llama load resource que te permite cargar formularios al vuelo. De hecho, yo he hecho cosas bien interesantes de repente que tengo que cambiar de layout incluso así funciona en parte eh, la parte de overloading de diseños en FMX. En FMX tú tienes una forma principal, pero si necesitas cambiar layout, porque no sé, en Android los menús van arriba y no, perdón, los tabs, y en iOS los tabs van abajo, entonces haces como que dice, un override de tu archivo de la forma. Entonces, casi creo que se pudiera cargar en runtime un DFM, fíjate, lo voy a intentar porque ya se me antojó empezar a programar en Python. Muy buena tu Fíjate, presentación, Jorge. no, pero es cierto, cuando tú lo ves tan parecido a Delphi, ya es cuando sí se siente uno mucho más en casa, ¿no? Más cómodo. Sí, Pero todo esto es por la misma filosofía. A mí lo que me he dado cuenta es que Embarcadero siempre hace mucho énfasis en eso, o sea, pone las cosas con una filosofía que se definió. Ellos definieron una filosofía sencilla y la han transportado a todos sus desarrollos. sí, O sea, porque exactamente, y sí, sí es muy comprensible, fíjate que yo también no, y si supieras que, por ejemplo, estos menús pueden ser dinámicos, sí. o sea, con el insert y el index nosotros podemos crear menús dinámicos, pero bueno, ahorita era un vistazo rápido, ¿no? A los elementos. Entonces Perfecto. vamos a continuar. Y aquí ya le pusimos otra funcionalidad. Nosotros le podemos decir aquí, bueno, ya yo quise poner los tabs en esta, aquí es de las finales. Y creo que aquí todavía está el menú. Aquí esta parte del código es el menú, pero esta aplicación ya tiene las tabs y aquí están los tabs. Pues puse dos Okay. tab control y puse un memo. Entonces cuando le damos archivo nuevo, ya va a poner embarcadero Delphi Python. Entonces ahorita solamente estamos viendo los tabs y volvemos a los parent. Aquí sí, como no tenemos un diseño visual, sí tenemos que saber exactamente quién es el padre de quién. Entonces por eso aquí dice parent, el, el main 4, el panel 4. Y eso quiere decir que los tabs van a estar en un solo panel, que es el que tenía el Align al cliente. Voy a avanzar un poquito a la diapositiva Sí, antes de sí, ver la ejecución. Ajá. Y aquí es donde nosotros podemos ver ya cómo queda. Entonces, pero insisto que de todas formas es sencillo, ¿eh? O sea, es mucho más sencillo que otras interfaces y muy intuitivo. Volvemos a lo mismo. sí, sí, sí. Pero es parte de la filosofía. Ahora te digo, yo el PyScripter no lo conocía, o sea, sí había visto otros, pero también está muy sencillo, o sea, y realmente lo que le falta un poquito es la documentación. Bueno, yo lo de los proyectos sí le batallé un poquito para ver cómo se hacían, pero ya una vez Ok. que lo entiendes, trabaja muy bien. Entonces, Oye, mira qué ¿y qué bien otro queda. IDE utilizabas? ¿Utilizaste el Visual Studio Code? Sí, pero no, fíjate que es como muy plano, o sea, realmente,
como tiene sus paquetes, hay que estar instalando los Correcto. paquetes, cada cosa que vas a hacer. Y, o sea, por ejemplo, esta parte de los proyectos sí lo maneja, pero no como aquí. O sea, no puedes tener tu File Explorer como aquí, no es tan fácil de ocultar los elementos. Simplemente la pura ayuda que yo estaba revisando apenas, Ujú. estaba viendo la pura ayuda de Python. Pues esto no lo tienes en Code. Ya, ya, O ya. sea, y es el estilo Windows como siempre se ha manejado. Ujú. A ver, nada más que se cargó acá. Mira, mira que viene. De hecho, yo no sé cómo no sé si ustedes la crearon esto o de dónde lo sacaron. Ya, no, fíjate, yo creo que es la misma documentación de Python, porque si no, no es parte de Pero PyScripter, no, ni, no, no creo que sea. pero fíjate que ni en Python está así de bien explicado, ¿eh? A lo mejor sí, fíjate, el creador de PyScripter, tuve la suerte de conocerlo, platicar con él, porque te comentaba que todo el rediseño del IDE, nosotros estuvimos apoyando ahí eh, con la parte visual, por ahí mi equipo estuvo apoyando con eso. Entonces a lo mejor sí, sí fue creado por él, el creador original. Ajá, no, o sea, a mí me gustó mucho la ayuda. Dije, no, con esto está, o sea, trae hasta su tutorial muy bueno. Y el hecho de que puedes ocultar, ¿no? O sea, estas ventanitas luego se quedan y son un poco molestas. Bueno, por ejemplo, Ajá, aquí tú la puedes dejar. Yo las oculté porque por defecto no estaban ocultas. Entonces yo las oculté y tiene mucha personalización. O sea, incluso puedes cambiar los colores y sí, hacer muchas cosas que hacen que uno se cambie. No, pues yo ahorita estoy probándolo. O sea, qué realmente bueno. este IDE lo estoy utilizando. Pero mira, lo que pasa es que este ya es un IDE profesional. Ajá. Y lo que estamos haciendo con el code es casi que un bloc de notas, ¿no? Sí, 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 No sí, te sí, permite definir así, arrastrar las cosas. O sea, le falta trabajo al code, yo siento. sí. Ah, pues qué bueno que te haya gustado. Te digo que sí estuvimos ahí apoyando un poquito con la parte de diseño. Kiriakos se llama el creador, Kiriakos Lajos. Ajá. Pues estuvimos trabajando con él y como es su proyecto, o sea, se le estuvieron mandando pues bastantes propuestas para el tema oscuro, para el tema claro, para el tema de alta ¿cómo se dice?, de alto contraste, porque sí, queríamos que a pesar de que se estaba apoyando con este sponsorship y se estaba apoyando con el tema de redefinir temas visuales, que fuera todavía a su gusto, o sea, Ajá. que fuera él el que mandara en todo este tema de diseños visuales. Y creo que se hizo algo muy bueno, fue buen trabajo el que se realizó y, pues basado en una eh, fundación solidísima que fue la que creó él. Pues de hecho, o sea, tiene muchas cosas que a lo mejor uno al principio no puede ver, pero tiene la depuración remota. Ujú. O sea, y de hecho puedes ver las propiedades de las variables. O sea, es como que, pues es que es un IDE especializado, ¿no? A Sí, diferencia del code que te digo, que le puedes poner que Bootstrap, que HTML, entonces eso sí, impide que se pueda utilizar personalizadamente para Python. muy Y bien. este al ser un IDE de Python, pues ya trabaja perfectamente integrado. De hecho, pues este no es el tema por defecto. Sí, no O es sea, no es el tema yo por le defecto. puse ya este tema. Ya, Es que aquí como está la ventana, pero aquí está, mira. Aquí es donde pones los temas. sí, Ajá, es lo que... No, pues yo lo he estado revisando apenas y pues, ahora sí que como tú te sientas más a gusto, lo puedes configurar, cosa que, mira, por ejemplo, aquí. sí, Y estos mismos temas son los que se pueden, la misma BCR los pone a disposición de Python, para las aplicaciones. sí. Entonces sí está muy bien. Bueno, es que no sé si pueda tocar otro pequeño tema Adelante, adelante, antes de... Jorge. Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, pues mira, porque yo la verdad, y siendo sincero, porque está muy bien. Aquí fue donde yo me fui a Tools y es en Help, aquí donde ves todavía, porque sí te da información donde eres en About. Y aquí en About, donde vemos los créditos, ¿qué crees que estos me puse a revisarlos? Ah, sí. Entonces aquí fue donde, sí fue cuando vi lo del
lo de la conectividad inversa, el Python for Delphi, y Exacto. algunos de estos elementos. Mira, por ejemplo, el CineEdit, que nos Es, permite llevar esto lo podemos pasar directamente a una aplicación en Delphi. ah, Entonces, en ese sentido, sí me llamó mucho la atención porque mira, fíjate bien, yo desde aquí, en otro archivo que está, que es el 11, se hace una aplicación en Python. Haz de cuenta que tenemos dos ingenieros que no se conocen. ujú, Entonces, simple y sencillamente, el de Python va a poner esto. Vamos a decir que se llaman valores sus variables, y no va a hacer absolutamente más nada el programador de Python. Y ya nosotros desde el IDE de Delphi, es la librería que explicaste hace rato, ¿no? sí. Podemos ejecutarlo. No, es que sí está increíble, ¿eh? Y aquí nosotros tenemos el código. Bueno, yo lo quise poner, pero no tiene por qué estar. Ajá, Entonces, por un método, esto es Python. Y ve qué transparente es. O sea, sí. es una ida y vuelta. Y las variables aquí, yo definí estas variables. Y estas variables son las que se están pasando a nuestro código de Python aquí con el punto value. Y los códigos de salida los puedo recibir. Entonces, por ejemplo, yo le pondré aquí un 4, le quito el 61, le quito el 81, y aquí estamos viendo la salida. Cuando volvemos a aplicar el método de una raíz que se hace en Python, ya tiene los valores. Entonces, esta comunicación que se está haciendo, mira, prácticamente Embarcadero te da, ahora sí que sí, te da todas las opciones. Eres de Delphi, quieres trabajar con Python, eres de Python, quieres trabajar con Delphi, o de plano no quieres trabajar con ellos, arrastras tus componentes, haces una conectividad y asunto resuelto, ¿no? Sí, 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 es lo que platicábamos, o sea, es de ida y de vuelta, te permite hacer eh, de Python a Delphi, de Delphi a Python, y la verdad, sí, sí es un esfuerzo que está haciendo Embarcadero, es la primera vez que se abre nuestra librería a otro lenguaje, y ha tenido mucho éxito, ha tenido mucha aceptación y gente como tú que son entusiastas de tecnología y que nos apoyan a dar a conocer esto, uy, de verdad que lo agradecemos muchísimo y vas a ver que te vamos a seguir invitando a nuestros eventos para que nos sigas platicando. Ya te comprometiste hace rato, dijiste que a la siguiente va a ser con FMX en Linux, entonces no, hombre, pues más que invitado, Jorge. Sí, y fíjate que también yo, para no alargar mucho esta presentación, aquí yo traía una pequeña aplicación que ya desarrollé, Muy bien. pero yo creo que también sería bueno el reto de pasarla a FMX y explicarla mejor, porque así nosotros tendríamos más tiempo, también nos saturamos a la audiencia, que Ujú. conozcan el Delphi BCL ahorita, que trabajen con estas opciones, que repasen el tutorial, y a lo mejor una segunda parte de esto, un FMX, y lo que decíamos, o sea, ver todo el entorno que tiene Embarcadero para que tú puedas, utilizando todas las herramientas, desarrollar aplicaciones. ¿Sabes? La otra parte, lo que estábamos viendo hace rato, Ujú. es cuando tienes un proyecto muy grande donde ya tienes un desarrollo muy grande en Python y no lo quieres dejar, pero te quieres pasar a una interfaz de Delphi. Ujú. O sea, ahí Delphi te va a dar la facilidad para que el mismo código de Python se siga utilizando. Entonces está envuelto dentro de la aplicación de Delphi, no se desecha todo el trabajo hecho y empiezas a migrar a una nueva plataforma, ¿no? Correcto. Sí, o viceversa. O sea, tenemos a muchos desarrolladores en Delphi que quieren actualizar sus interfaces, que quieren utilizar el poder de procesamiento de datos que tiene Python y también se puede en la otra vía. Entonces, definitivamente, esta apuesta que está haciendo Embarcadero por Python es una apuesta a largo plazo. Está y va a estar en nuestro roadmap.
Lógicamente, bueno, pues esto puede cambiar, pero les puedo decir, hoy por hoy sí es una apuesta importante que se está haciendo, y es en las dos vías, o sea, no es nada más de los desarrolladores de Delphi que puedan utilizar Python, eh, sino viceversa también, que es como lo estás utilizando tú, y la verdad me encanta, Jorge. Muchísimas gracias por la demo, y ¿qué te parece si regresamos a la presentación en vivo? Sí, me parece bien. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, pues volvemos a nuestra presentación en vivo. Déjenme volver a compartir pantalla. Listo. Y pues bueno, ya no únicamente nos queda pasar a la sesión de preguntas y respuestas. No sin antes agradecerle una vez más a Jorge por, eh, por habernos acompañado y haber hecho este demo. Tenemos bastantes comentarios acerca de, pues sí, del uso de de Delphi, incluso de Turbo Pascal, en el tema de métodos numéricos. Por aquí nos hizo un comentario Eliseo y Teodoro, Eliseo González y Teodoro Valiente. Pues bueno, en lo que tenemos más preguntas y más comentarios, eh, Jorge, Sí. ¿qué más nos puedes decir acerca de esta integración? Me estabas comentando que ya empezaste también con la integración de Delphi hacia Python, ¿correcto? Sí. Bueno, pues cuando vemos la integración, o sea, los recursos de Matplotlib también ya se pueden cargar desde los formularios de Delphi. Ujú, Es decir, mira, simplemente el paso de las variables puede ser mucho más complejo. Aquí nada más fueron valores sencillos, pero las variables pueden contener estructuras de datos de Python. ujú, Inclusive Delphi puede crear esas estructuras y mandarlas a Python. Algo que no comenté, pero que es importante cuando empiezas en Python, tú pones input y pones los print. Pero ujú, cuando está encapsulado dentro de Delphi, todos los input te salen unas cajitas, o sea, ya te salen unos formularios creados automáticamente ujú. y todos los print se pueden redireccionar a los memos o a cualquier caja. Sí, Pero haz de cuenta que la estructura completa de datos, por ejemplo, no sé, acceso a una base de datos se podría pasar entre uno y otro. Y eso es lo que yo creo que en una segunda puesta se podría hacer. Además, aquí nomás trabajamos un formulario, pero se pudieron haber llamado más formularios y con una funcionalidad más grande. sí, sí, de hecho aquí en los demos que les estaba comentando, bueno, pues sí se tienen precisamente lo que comentas, si ejecutamos nosotros nuestras aplicaciones, pues como dices, tal cual, se pueden pasar directamente aquí a formularios en Delphi. eh, Directamente desde aquí podemos pasar el output a, por ejemplo, en este que teníamos por aquí, bueno, estos son muy sencillos, demo 2. Tenemos expresiones así como que bastante sencillitas por aquí. Pero sí hay muchísimos demos que les recomiendo mucho que les den una vista. Vamos a ver otra vez. Sí, bueno, algo que también te quería decir, por ejemplo, cuando tú importas una librería como la BCL, resulta que ya desde Delphi tú puedes hacer un trabajo completo y exportarlo a Python con tus propias librerías para que ya desde Python puedas poner una importación completa. Sí, Yo pienso que sí, la integración, o sea, y espero que esto siga creciendo. sí, definitivo. Sí, aquí, por ejemplo, estamos utilizando el componente para mandar el output al standard out en lugar de mandarlo a un memo o a lo que quieras. Bueno, en realidad lo que se puede hacer es lo que queramos. Entonces, pues sí, bastante interesante todo este tema. Ya nos empezaron a llegar algunos agradecimientos. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos acompañando. Eh, Como les digo, este es el último episodio de esta temporada, de la segunda temporada del embarcadero de Launch. Espero que haya sido de su agrado. Una vez más vamos a poner por aquí nuestros enlaces de interés. Aquí están todas las noticias que estuvimos viendo, todos los códigos que podamos descargar. Vamos a tratar de integrarlo también, por supuesto, a nuestro GitHub. Pero sí, desde aquí podemos nosotros descargar el código. Eh,
y fácilmente nosotros tomamos ese código, vamos a crear aquí un nuevo módulo, ponemos el código que tiene por aquí, que nos pone Jorge por aquí, control C, lo pasamos directamente acá a nuestro código, corremos, ejecuta rapidísimo y ya tenemos nuestras aplicaciones. Entonces, así de fácil es como diseñó Jorge este demo. La verdad, un excelente esfuerzo, Jorge, una excelente presentación, porque nosotros podemos precisamente ver todo esto desde aquí y en la progresión que tú nos diseñaste. Eh, Está desde donde empezaste hasta donde se termina la aplicación y podemos ir viendo gradualmente precisamente cómo se define, por ejemplo, las formas, cómo se definen los componentes y bueno, después cómo se ejecuta ya aquí nuestro código, cómo respondemos nosotros a los eventos con estos métodos. Entonces, perfecto, excelente trabajo. Nos dice Arturo Salas, conozco una aplicación antigua desarrollada en Delphi 7 y quieren integrar las herramientas de Machine Learning de Python. ¿Qué recomienda? ¿Migrar todo a Python o es automático? Mira, aquí lo que te recomendaríamos sería pasarte a la última versión, Alejandría, que es en donde puedes encontrar tú todas estas herramientas, las herramientas precisamente que te van a permitir hacer, por ejemplo, diseñar una forma ya que tienes una forma bien diseñada. Déjame ver a ver si tengo acá otro IDE. Sí, mira, acá tengo otro IDE donde precisamente estaba haciendo esto. Tenemos una aplicacióncita muy sencilla. Vamos a poner aquí un memo, podemos poner un label, un edit box, bastantes componentes. Hacemos nosotros nuestro diseño, exportamos esto a Python, podemos exportar todo el proyecto, dev launch demo 2, se va a ir a este folder, aquí tenemos las formas, decimos cómo queremos exportar este archivo, se exporta y ahora vamos a buscarlo. Le pusimos dev launch demo 2, cancelamos, entonces aquí tenemos nuestro archivo. Este archivo nosotros lo podemos cargar directamente acá en el PyScripter. Vamos a cambiarnos a PyScripter y lo tenemos cargado aquí. De hecho, si se fijan, lo que tenemos es Unit 1 PyDFM, que es toda la forma en DFM como lo teníamos, y podemos cargarla desde aquí. Si se fijan, aquí vamos a cargar las propiedades de manera similar a lo que haríamos cuando se carga un DFM. Entonces, en lugar de hacer eh, lo que estábamos haciendo aquí, que era el... eh, set props, vamos a hacer load props, en donde vamos a cargar estas propiedades y las vamos a cargar de este archivo. Entonces, al hacer esto, nosotros podemos ejecutar precisamente. Bueno, aquí tenemos el Project 1, es Dev Launch Demo 2. Aquí tenemos la aplicación donde se corre. Se va a cargar precisamente el Form 1. Vamos a ejecutar esta. No sé por qué no me permite ejecutarla. Form main is not defined. Bueno, lo que pasa es que lo exporté al mismo folder. Aquí podemos crear un nuevo folder nada más para nuevo folder para que tengamos todo el proyecto. Demo 2. Ok, ahora sí. Vamos a exportar una nueva vez. Export current project. Vamos a ponerlo todo en demo 2. Select. Exportamos. Y ahora sí. Regresamos al PyScripter. Y aquí podemos abrir. Demo 2 y tenemos el proyecto. Ahora sí, proyecto 1, la Unit 1 y el PyDFM. Tenemos proyecto 1, podemos incluso abrir el Unit 1 en donde estamos haciendo el load. Entonces podemos ejecutar. Ay, no sé por qué no me está dejando ejecutar hace ratito si lo puedo ejecutar. ¿Será que todavía está ejecutando? Sí, todavía está ejecutando esta. Perdón, era eso. Entonces ahora sí, ejecutamos esta y tenemos nuestra formita cargada directamente, eh, la que estuvimos diseñando acá. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo. Déjenme regresar aquí al panel de preguntas y respuestas. Muy bien, igual siguen llegando agradecimientos. Arturo Salas nos dice
que fue quien preguntó exactamente este tema de si tenemos que migrar, sí tenemos que migrar, y nos dice que es bastante útil. Muy bien, entonces regresamos ya a nuestra presentación. Una vez más, agradecemos a todos por habernos acompañado, a Nayeli Sánchez y Aldo Ortega del lado comercial. Nayeli, no sé si estás por aquí. Hola Alexi, aquí estoy. Muy bien, Nayeli, ¿nos podrías pasar una última vez el tema de promociones que tenemos ahorita para aprovechar y ponernos a programar en Python? Claro, tenemos el 10% de descuento en todas nuestras licencias profesional, el 15% en todas nuestras licencias Enterprise y el 20% de descuento en todas nuestras licencias Architect. También hay que recordar, y qué bueno que lo menciones, esto de la importancia de la migración. Si ustedes están ya con algún licenciamiento con nosotros y necesitan hacer esta migración y no tengan a lo mejor mantenimiento activo vigente, pueden ponerse en contacto conmigo. Podemos darles un precio especial si mencionan que estuvieron en nuestro Dev Lounge para que puedan también tener este acceso a las últimas versiones, ¿no? Excelente, sí, definitivo. Y por supuesto, aprovechamos para invitarlos a nuestros eventos, a nuestros workshops, a nuestros talleres. Tenemos el taller de migración de aplicaciones, nuestro taller de creación de aplicaciones multiplataforma utilizando RAD Server. Por ahí hemos estado anunciando algunos otros eventos que vamos a estar teniendo. Para el mes entrante tenemos ya también muy próximamente el anuncio de el evento que vamos a estar presentando. Entonces, pues sí, suscríbanse a nuestra página de Face. Ahí estamos precisamente comentando esto constantemente. Y la grabación de esta sesión va a estar publicada en YouTube. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nayeli. Jorge, una vez más, muchísimas gracias. Esperamos tenerte pronto en nuestros siguientes eventos con más de Python y Delphi. No, gracias a ustedes por invitarme y cuenten conmigo para cualquier evento. Por supuesto, muchísimas gracias. Entonces, con esto, bueno, pues damos por finalizada nuestra sesión, nuestro embarcadero de Lounge y esta temporada. También vamos a estar anunciando la siguiente temporada ya muy pronto para la segunda mitad del año. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sí, gracias.